Mis 10 mejores libros para conversar con los padres de paternidad consciente. Este es el tema de hoy que quise traer porque es una modalidad, digamos, en mi terapia que comencé a usar desde hace ya más o menos un año, y es el recomendarle libros a los padres de familia. Me di cuenta que a los padres les encanta la lectura, y cuando les digo, miren, yo me baso en tal persona, ay, regálame el nombre del libro. Es una emoción que a mí misma me da mucha emoción saber que los leen y que realmente los leemos en consulta. Y sacamos un espacio chiquito para conversar sobre el libro y sobre lo que nos enseña. Agiliza muchísimo los procesos de terapia. Entonces, para mí es fabuloso poder entregar esta maravilla. Yo tengo 10 libros que recomiendo a los padres de familia dependiendo de las temáticas, pero por lo general son los 10 que recomiendo. Obviamente hay otros, pero digamos que estos son los que últimamente he usado más. ¿De dónde saqué yo estos libros? Bueno, hay que ser claros en algo. Yo estudié un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y en este recorrido obviamente habían otros autores que soportaron las tesis que yo uso para hablar de paternidad consciente, de crianza respetuosa, de educación, de psicología infantil, ¿sí? De crianza en sí misma, de todo esto. Estos autores que son pensadores desde la antropología, desde la psicología histórica, desde la sociología, digamos que me abrieron ese panorama para pensar contextos sociales amplios, para no quedarnos solamente con lo que vemos, sino que podamos hacer lecturas mucho más amplias, mucho más inteligentes, como les digo yo siempre a los papás, que no nos quedemos con lo que vemos nomás, sino que siempre vayamos más allá. Y esas lecturas contextuales que hacemos de pensar a un niño de una manera distinta, de que no somos los que nosotros fuimos. Estas lecturas están, digamos, dadas desde otros autores. Y estos libros que yo recomiendo hoy son nuestra práctica cotidiana, este día a día, este conversar sobre lo que le pasa al niño específicamente en el contexto, sea de la casa, sea del colegio, del jardín infantil, de la universidad. Entonces, es esto. Vamos a hablar del primer libro para comenzar a entrar en materia y entender por qué vamos a utilizar este tipo de literatura. Entonces, el primero de estos libros se llama Aprender a educar sin gritos, amenazas ni castigos. Ella es Naomi Aldor. Ella es una americana. Ella, digamos que sus libros, lo que haya escrito y su página web que tiene está en inglés, pero digamos que no es tan difícil de leer. Es muy clara. Ella ha basado su vida dándonos un mensaje muy específico. No es ir detrás de la obediencia, ¿sí? De la disciplina de los niños en sí misma, sino es detrás de sus habilidades, sus competencias, de descubrir en los niños qué es lo que tienen, porque bien lo sabemos a través de las neurociencias que ya nuestros niños vienen con unas capacidades adquiridas. Son estudios profundos de neurociencias. Entonces ella que dice, comencemos a observarlos, a mirarlos, a escucharlos, a ponernos en su lugar y a descubrir sus potencialidades, más que a pensar en cómo yo los vuelvo educaditos, yo los vuelvo obedientes. A mí me han escuchado hablar de estas cosas, y ¿qué hago yo con ella? Conversar. Yo hago un simulacro, ¿no? Yo la pongo a ella al frente y comenzamos con su libro a leer despacio y comenzar a conversar sobre los casos que ella tiene. Y yo le hago preguntas y casi que en la lectura misma es como si me respondiera. Es maravilloso conversar con ella. Ella es Naomi Aldor, súper recomendada. Es maravillosa. Otra mujer absolutamente espectacular es Shefali. Miren el título de este libro, Sin control. Sin control, y habla de por qué castigar a tu hijo no funciona. Está muy de la línea de Naomi Aldor. Naomi Aldor habla más de la crianza respetuosa. Esta mujer habla de la paternidad consciente. Habla de que nuestros hijos son maestros. Habla de que todo lo que nosotros tengamos al frente cuando tenemos un problema con nuestro niño, lo tenemos al frente. Es cómo paramos y cómo pensamos, cómo me reflejo yo ahí. Me lleva a la infancia, a mi propia infancia, a darme cuenta de que mi hijo simplemente es un espejo y que me dice lo que yo tengo que madurar, lo que yo tengo que cambiar. Es una mujer maravillosa. De igual manera, así como lo hago con Naomi Aldor, también lo hago con Shefali. Estos libros, porque tiene varios traducidos al español, me los encontré hace muy poco gracias a mi amiga Paula Mendoza, quien me la presentó, y idealmente
casó conmigo inmediatamente y comencé a profundizar y darme cuenta de la maravilla de este libro. Ella dice que los niños son espíritus y es la verdad. Es como nos enamoramos un poco más de ellos y comprendemos que son espíritus y también, al igual que nosotros, vinieron a cumplir una misión y que nuestra conciencia como padres tiene que facilitar la forma de que acompañemos y que cuidemos esa misión que vinieron a cumplir. Súper recomendado. Los libros de ninguna de las dos están en Colombia, pero por Amazon, por buscar libros, bueno, por estos buscadores se pueden encontrar y nos los traen aquí a Colombia, maravillosos. Bueno, hay otro libro que es de Michelle Oden y Casilda Rodríguez, los principales autores del libro. ¿De qué nos habla ellos? Ellos, digamos, son investigadores profundos, sobre todo Michelle Oden, que él es un obstetra y dedicado su vida entera a hablar de embarazo, de parto, de los primeros minutos de la vida de los niños, de las primeras horas, de la lactancia materna, del de apego-desapego. Un investigador profundo, amorosísimo, que nos dice que tenemos que hacerlo distinto, que tenemos que tomarnos esto muy en serio. Y ha sido mi inspirador para devolverme, no quedarme solamente en la adolescencia, en los chicos de la educación primaria, ¿sí? De todo lo que les pasa ahí, en la educación inicial, que es lo que yo más he profundizado durante toda mi vida, sino ir más allá, desde el momento mismo en que deseamos tener un bebé. Y todo ese recorrido, este es un proyecto, sobre todo este libro es un proyecto que ellos tienen, y comenzaron a escribir sus historias y sus anécdotas y toda la construcción del conocimiento alrededor de estos temas, alrededor de parir, nacer y crecer. Maravilloso, súper recomendado para todas estas mamitas que desean ser mamás en este momento de la vida, en este momento histórico. Terapia narrativa para niños, Freeman, Epson, Lobovitz, súper recomendado para poder involucrar el juego en todo lo que queramos hacer con nuestros niños. Ustedes me escuchan decir siempre que tenemos que disfrazar los escenarios, que tenemos que ubicarnos, ¿cierto? Como los grandes constructores de los tiempos y los espacios de nuestros niños y de sobre todo entrar en su canal. Entonces es como entramos en su canal a través del juego, a través de la narrativa que el niño me pueda entender. Un libro maravilloso, lleno de muchos ejemplos. Lo trabajo mucho en la clínica y está hecho para clínicos. Es como un despertar también de la familia. Es como asomarnos a los conflictos de la familia y de cómo poderlos solucionar. Súper recomendado también el libro. Bien. Ay, no, este es una maravilla. Se llama Una nueva tierra. Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora. Es un bestseller, es un maestro espiritual. ¿Qué me ha enseñado Eckhart Tolle? A pararme en mi presente, a darme cuenta de que lo único real que yo tengo es lo que estoy viviendo aquí y ahora en este instante. O sea, yo sé que tengo, por decir algo, una cámara al frente, pero que detrás de esta cámara están los padres, están maestros, ¿sí? Están psicólogos, terapeutas infantiles y una cantidad de personas. Y yo eso es lo que transmito y me dirijo a estas personas en mi aquí y mi ahora. Y no estoy pensando ni en el pasado de que pude haberlo hecho mejor, ¿cierto? Ni estoy parado en un futuro que no sé si va a llegar. Lo único que sí sé es que en la medida en que yo esté en mi aquí y ahora, haciendo este contacto y haciendo lo mejor de mí, en mi aquí y mi ahora, de eso se va a tratar mi futuro. Y de eso también se va a tratar mi pasado, porque resignifico el pasado a través de parándome en el futuro. Parándome en el presente. Es el que me dice, hay que hacer conciencia, ¿sí? Y a él le hace la pregunta clave, ¿no? Pero si yo me estoy solamente en mi presente, pierdo la perspectiva del futuro. Y él dice, para planear el futuro hay que estar presentes. Entonces es como una paradoja, pero es una paradoja maravillosa, porque para hacerlo bien tengo que estar posicionada, tener los pies sobre la tierra. Y esto me lleva al siguiente libro. Este libro que me encontré de Massimo Pigliucci y Gregory López. Massimo es un filósofo, biólogo, que habla de la evolución de la vida. Y el otro autor, que es Gregory López, él es sobre todo un filósofo dedicado a la vida budista. Es un estudioso del budismo. Maravillosos, hombres sensibles, hombres amorosos, hombres que no vacilan un momento en dar su conocimiento, lo que saben, con una generosidad supremamente amplia. Él habla
de esta filosofía grecorromana de 300 años antes de Cristo sobre los estoicos. Y habla de 3 principios fundamentales, o de mejor, de 3 disciplinas fundamentales que podríamos nosotros usar en nuestra vida. Entonces, la primera es la disciplina del deseo. El deseo que es, sino esto que les decía, de cómo yo desde mi presente planeo mi futuro. Y ahí es donde ellos dicen, uno no entiende, y yo también estoy de acuerdo con ellos, cómo vivir la vida sin objetivos, vivir la vida sin propósitos, sin unas visiones, sin una misión de vida, para que yo me pueda parar en mi presente, a hablar con fuerza, a hablar con energía, a sentir que la vida está conmigo y que me acompaña. Estos principios filosóficos son maravillosos en ese sentido. Hay otro principio, otro deseo fundamental, que habla sobre la acción, es decir, que yo no me quedo solamente con el deseo, sino que en mi presente me muevo a hacerlo, ¿sí? Y justifico el por qué lo hago a través de justamente de esa relación filosófica con mis propios deseos de vida, de que hay cosas que están en mi poder hacerlos, pero que ya hay cosas que se escapan de mí y también tengo que ser consciente de eso. Y el otro deseo que estaba es el asentimiento, que habla sobre los juicios, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo bueno, sobre lo malo. Esos principios filosóficos, éticos de la vida, profundos, pero que nos hacen también darle un sentido a nuestra vida. Lo interesante de este libro es que son ejercicios muy prácticos. Para cada día hay un ejercicio. Entonces son 365 ejercicios, semana a semana él nos muestra nuevas formas de poder integrar estos deseos a la vida. Cosas muy prácticas, muy del aquí y a la hora, pero sin perder la perspectiva en el futuro. Maravilloso libro, súper recomendado. Últimamente lo he recomendado más a mis pacientes y hemos conversado alrededor de esto. Y créanme que es una experiencia y una terapia maravillosa alrededor de esto. Súper recomendado. Este es Reescribir la vida, Michael White. Este libro está hecho un poco más para los adultos, cuando estamos trabajando en terapia, cuando vamos a reflexionar sobre la vida, porque si bien es cierto, como lo dicen los estoicos, hay que tener sobre los pies sobre la tierra, lo que nos dice también Eckhart Tolle, aquí y ahora en el presente. Pero también es cierto que hay que reflexionar sobre la vida, no solamente en nuestra acción, pues, sino también que tenemos en nuestra cabecita, porque los conceptos que yo tenga en mi cabeza, lo que yo piense de la vida es muy importante para que yo le dé fuerza a mi acción. Entonces, esto es recursivo, no es una cosa primero o después la otra, no, esto es un momento recursivo. ¿Cómo reescribo yo mi vida? Cuando entro en una depresión, en una angustia, en un estrés, ¿cómo reescribir la vida? Maravilloso, son lecturas de reflexión, como lo digo, desde la psicología clínica, pero sobre todo desde el pensar sistémico, de cómo yo saco mi problema y puedo conversar con el problema. Son ejercicios de este tipo y reflexiones de este tipo, también súper recomendado para el trabajo que se hace en terapia. Maravilloso. Este se llama La magia del orden. Miren, son herramientas para ordenar tu casa y tu vida. Yo estoy de acuerdo con ella, dirán, pero este tipo de literatura que tiene que ver con lo que estamos haciendo con los padres, muchísimo que ver, cómo organizamos nuestros espacios, pero desde el principio, cómo a través de una casa ordenada, de quedarnos solamente con las cosas que realmente nos hagan feliz, que yo pase por cada rincón de mi casa y me dé cuenta que ese objeto para mí es importante, y este otro objeto que me hace ruido, este closet lleno de cosas que ya no uso y que me hacen mucho ruido y estorban para poder abrir caminos, para abrirnos a la aventura de la vida. Hay cosas que ya son muy viejas y que sin embargo están con nosotros todavía. Entonces nos ayuda y nos enseña a despojarnos, a soltar. Un libro maravilloso para las personas que nos gusta el minimalismo. Yo estoy entrando en esa filosofía. Ahí voy entrando y poco a poco voy haciéndome a una casa donde los objetos que yo tengo a mi alrededor me hacen realmente feliz. Un día de estos les muestro mi casa para mostrarles que es una casa amplia, sí es amplia, rodeada de naturaleza, me encanta la naturaleza, pero que en medio de todo es una casa sencilla, de objetos muy sencillos y de cosas muy sencillas, nada del otro mundo. Y este tipo de literatura me ha enseñado a vivir y a disfrutarme lo que tenga yo a mi alrededor. Es un libro precioso de consulta. Tiene otro par de libros. Me han dicho que tiene también un programa en Netflix sobre estas experiencias que ella hace. Ella va y recorre casas
y hace todo este trabajo maravilloso. Súper recomendado para todas nuestras casas, nuestros hogares, para enseñarle a nuestros hijos el arte de cuidar y valorar los objetos. Súper importante. Solo una cosa. Este libro yo creo que lo ven en este momento mis pacientes y dirán, otra vez con el librito. Sí, otra vez con el librito. Este libro, miren, me lo recomendó esta familia adorada de quien yo hablo tanto en mis videos, la familia Correa Narváez. Este librito, súper hermoso, una sola cosa, me enseñó a qué, a enfocarme en la vida, a dejar de ser tan dispersa, porque yo quería de todo. Entonces yo quiero esto, yo quiero aquello, no, a decir, no, ¿qué es lo que yo realmente quiero en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Mi misión en la vida es la paternidad consciente, entablar conversaciones con los padres de familia, crear, co-crear, pensar en los niños. Esa es mi misión de vida, y este librito tuvo mucho que ver en que yo me enfocara en eso y no fuera tan dispersa. ¿De qué habla este libro? Básicamente es de ¿qué voy a hacer yo algún día en la vida? ¿O qué quisiera yo algún día en la vida? Bueno, ¿y en 5 años cómo estaré? Bueno, ¿y en 3 años? ¿Y qué tal 1 año? ¿Y en 6 meses? ¿Y en 3? ¿Y en 1 mes? ¿En 1 semana? ¿En 1 día? Y lo más importante, ¿cómo valoro yo las horas de mi día? Este librito me enseñó a eso, no de una manera rígida, no, es a valorar el tiempo. Si la magia del orden me ayuda a valorar el espacio, este libro me ayuda a valorar el tiempo. Para mí son 2 premisas o 2 categorías fundamentales, el tiempo y el espacio en mi vida. No desde la atmósfera de la academia que enseña el tiempo y el espacio, traté yo de aterrizar esos conceptos y ponerlos en el aquí y en el ahora, en el presente de mi vida, en mi andar permanente cotidiano. Entonces, este libro me ayuda con el tiempo, como lo digo y lo repito, como la magia del orden me enseñó en el espacio. Y estos 2 libros, digamos que estos encierran el 10, el top 10, como dirían, ¿no? Amor, entre el amor y los límites, ayudando a los hijos a alcanzar la autorregulación y la conducta. Jorge Slava es un neuropediatra, un amor de hombre, un abuelo encantador, con un sentido del humor. Desde que uno empieza a escucharlo a él hasta que termina se ríe todo el tiempo, porque son casos que le tocan a él en su consultorio. Y habla de esto, del amor y los límites, de cómo enseñarle a nuestros hijos la autorregulación. Y otro maravilloso, que los abuelos están de regreso en la crianza. Con este libro conversé sobre ese video que les dejo en la cajita de información, más todos estos libros, donde los pueden conseguir y cómo leerlos de cierta manera. Entonces, si hay preguntas sobre los libros, claro, lo espero en la cajita de información, aquí en la descripción, para que podamos conversar alrededor de los libros. Este libro también es maravilloso, sobre los abuelos. En el jardín saben el valor que tienen para nosotros los abuelos, y por eso, digamos que lo dejo de últimas a este autor, pero no porque haya quedado de últimas, tienen un grado de importancia, ¿no? Cada uno sirve en su momento. Eso es lo más importante. Si yo necesito solucionar algo con mis suegros o con mis papás, es un libro maravilloso. Y si hablo de autorregulación, que es mi tema favorito, pues este es un libro que habla de cosas muy, muy específicas, pegaditas a la tierra. Es una maravilla. Estos son mis 10 libros, o mejor, 11 libros. Y hay otros. Hay otros que tienen un lenguaje un poquito más sofisticado, ¿no? Un poquito más pegado a la academia, pero que también son absolutamente valiosos. En algún momento, pues, hablaremos de eso si es necesario. Si ustedes quieren que hable de estos temas, con muchísimo gusto. Esa es mi pasión. Los libros son mi vida. Soy una lectora, puedo decirlo. A mí me dicen que soy una aburrida, que si mi hobby es la lectura, mejor dicho, pues estamos, ahí sí como me dicen mis amigas, estamos en la olla. Yo les digo, no, esto es vida, esto es una delicia, yo me disfruto mucho todo esto. Bueno, mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia, con estudios en ciencias sociales, niñez y juventud. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.